Vamos a saludarlos a dos dirigentes gremiales, el titular de la CTA Santa Fe, José Testoni. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, José. Buenas noches, ¿qué tal, Héctor? Y Rubén Núñez es el secretario general de APUL, el gremio de no docentes de la universidad. Buenas noches, Héctor. Bueno, ¿qué piensan ustedes de esta situación tan particular, de esta tosudez, si se quiere, de ir en contra de la educación pública? Bueno, a ver, con un título, se está intentando romper un núcleo de coincidencias básicos de nuestro país, porque tenemos un país agrietado, tenemos un país que hace tiempo, digamos, tiene modelos contrapuestos que nos han llevado a políticas pendulares que no han sido buenos ni para los que bancaban una cosa ni los que bancaban la otra, porque la discontinuidad ha abortado procesos que podrían haber sido interesantes en sentido productivo, en muchos sentidos, en sentido de alianzas internacionales, de fortalecimiento regional, pero la educación es un núcleo de coincidencias. Si acá se sentaran no solo dos dirigentes de dos centrales sindicales, sino se sentaran empresarios, se sentaran otros actores, sectores políticos de los más variados, iglesias, y quisiéramos, y vamos a tirar sobre la mesa algunas coincidencias básicas, ¿no? Como decía algún teórico argentino, ese núcleo de coincidencias básicas. Y bueno, la educación sería, y la universidad sería una de las coincidencias básicas, así como la salud pública o la previsión social. Este gobierno vino a romper ese núcleo de coincidencias. Rubén, ¿tu punto de vista con respecto a esto? Sí, en realidad nunca he visto esta situación desde la democracia de 1983 en adelante, con cómo se ataca la educación pública, pero fundamentalmente cómo se ataca al estado de bienestar, a la salud pública, a las empresas del Estado, los bienes y recursos naturales, a los derechos laborales, a los derechos sociales, y la educación también es atacada en todos sus niveles. Y en este sentido las universidades no escapamos a esto, las universidades nacionales que son las herramientas que tenemos la sociedad para el desarrollo de las economías regionales, para la movilidad social ascendente, para dar respuesta a las demandas sociales y todas las funciones que tiene en el sentido académico, en el sentido científico, en el sentido de la extensión universitaria, ese rol social que cumplen las universidades nacionales articulando con dependencias de las provincias, de los municipios, dependencias del Estado, con las pequeñas y medianas empresas, con los pequeños y medianos productores. Y fundamentalmente en esto nosotros nos planteamos que no nos queda otro camino que la lucha, porque nosotros tratamos de agotar las instancias de diálogo por medio de los mecanismos legales que tenemos el movimiento obrero organizado, que son las paritarias, y que realmente no somos escuchados, sino que unilateralmente imponen los incrementos salariales y las condiciones de trabajo, y esto nos obliga a manifestarnos, no solamente a nosotros, porque sino al movimiento obrero organizado en sí, y que nos sentimos atacados en todos los aspectos. Y hablando con referencia a la educación, nos une a todo el movimiento organizado. Ayer la marcha fue un hecho puntual que se dio en todo el país, en todas las capitales de las provincias, y no solamente con la participación de la comunidad universitaria, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, gestión, sino con el movimiento, con las centrales obreras, la CTA Autónoma, la CGT, Unión de Trabajadores de Economía Popular, las organizaciones sociales, organizaciones intermedias y fundamentalmente ciudadanos, madres y padres que acompañaban a sus hijos en el reclamo, que son madres y padres que no han podido acceder a la educación superior con mucho esfuerzo, que en muchos casos están desocupados y que pueden mandar a la universidad, pueden asistir a la universidad de sus hijos por una beca, y que hoy ve que está todo eso en peligro. Y todo esto hace a que la sociedad en su conjunto, y estos sectores sociales, estos sectores populares, donde la universidad tiene ese rol de captarlo, porque es un derecho humano universal la educación. Sí. Entonces, estas madres también, estos padres, estas familias nos acompañaron. Esperemos que este gobierno pueda escuchar o no pueda escuchar, pero la lucha nuestra va a ser permanente. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Tal vez en esta breve conversación que hemos tenido con los dos dirigentes gremiales nace una esperanza,
Y la esperanza es que hay una coincidencia. La coincidencia es la defensa de la educación pública. Tal vez a partir de allí se empiecen a anudar otras coincidencias que permitan una propuesta razonable para la Argentina. Después de tanto disloque, después de tanta pelea, necesitamos la paz y necesitamos reconstruir la Argentina. José, decíamos, punta de inicio en todo caso de una coincidencia de vastos sectores de la sociedad argentina, planteando, bueno, hasta acá llegamos en el sentido de la persecución contra la educación. Sí. ¿Ves en ese sentido alguna posibilidad, alguna instancia como para crecer en otros acuerdos en la sociedad argentina? Sí, a ver, que haya unidad en la lucha es muy positivo, porque es ponerle justamente un límite al Ejecutivo que en un régimen presidencialista como tenemos los argentinos es bastante importante. Está claro que no tenemos todos la misma lectura de por qué pasa esto, ¿no? Creo que cuando, o sea, admitimos la pobreza, como preguntamos por qué hay pobreza, ahí empiezan las diferencias. Y admitimos el deterioro de la educación, ponemos un límite, hay unidad en la pelea, como la hubo en todo el país, como decía Rubén, en el día de ayer, y ya había sucedido antes, pero cuando decimos, bueno, ¿cuál es el proyecto que está detrás? En eso no coincidimos. Y a mí me interesa hablar de eso, porque lo que uno siente es que son gobiernos los que estamos teniendo, y digo también el de Macri, ¿no? También en su medida, en otros aspectos, el menemismo o la propia dictadura. Ellos intentan pasar lo que nosotros consideramos un derecho a un activo financiero. Para nosotros la alimentación, la educación, la previsionalidad, la salud, la justicia, no son activos financieros, son derechos del pueblo, son derechos colectivos que han tenido marchas y contramarchas, ida y vuelta, han mejorado, se han deteriorado, pero siempre lo entendemos como un derecho colectivo de la sociedad, un derecho universal, ¿sí? Estos gobiernos intentan convertirlo en un activo financiero, entonces pretenden que la educación sea un elemento más que se compre y se vende. Sabemos todos que vivimos en una sociedad capitalista, que no es un modelo económico que se vaya a modificar en el corto plazo, esta es la realidad, muchas cosas se compran y se venden, hay cosas que decimos que no. ¿Sí? Hay cosas que decimos que no. Y ahí me parece que hay una diferencia. Algunos tal vez estarían por ahí de acuerdo con que se les cumple el presupuesto, aunque se empiece a segmentar parte de la educación o áreas de la educación o áreas de la salud hacia el sector privado. Nosotros creemos que no. Hay que sostener el concepto de educación como un derecho social, universal, un derecho humano, y por lo tanto el Estado es el que se tiene que hacer responsable de su garantía. Ahí me parece que es el debate que tenemos que asumir, porque la ofensiva, más allá del insulto que significa los salarios que cobran los trabajadores y las trabajadoras, la situación en que están las universidades, las escuelas, los jubilados, más allá de todo ese insulto que significa, hay que ver qué hay detrás y cuál es el proyecto. Y el proyecto es privatizador. El proyecto es privatizador. Ya privatizaron la joya de la abuela, ahora vienen por el resto, ¿no? Vienen por este patrimonio nacional. Obviamente todavía hay cosas para privatizar que hay que tratar de evitarlas, pero ahora también vienen por educación. Y me parece que en eso tenemos que, nosotros agradecemos que nos dé este espacio, porque creemos que hay que abrir un debate y develar lo que está detrás de todo esto. Vos sabés que vos hablaste de comprar y de vender, él habló de comprar y de vender, y en un tema también muy sensible, como fue el tema previsional en la Argentina, se vendió y se compró. Sí. Voluntades, por un lado, votos en un Congreso de la Nación, y hay una instancia que se está planteando para el miércoles de la semana que viene, en el que se va a iniciar el debate sobre esta ley de financiamiento universitario. ¿Cuántos porotos cuentan ustedes dentro de lo que se puede considerar la lealtad? Sí, la lealtad de los legisladores con una buena, digamos, con una buena decisión. Sí, en realidad primero hay que lograr que se pueda dar el quórum necesario para el tratamiento del próximo 9, y a partir de ahí en la Cámara de Diputados estamos hablando, se actúa con la mayoría, o sea, los 2/3 de los presentes. En esto son números muy relativos, porque nosotros ya hemos tenido experiencias, malas experiencias, con la ley cuando se vetó la ley de jubilaciones, que hubo 5 diputados que al último momento tenían un voto y después se dieron vuelta, y esto nos provoca que tengamos esta incertidumbre
con referencia al tratamiento de la ley y que tengamos positivo. La incertidumbre lo tenemos, lo que sí tenemos certidumbre es que nosotros vamos a estar presentes, que como lo hemos hecho en la anterioridad, como lo he hecho con la situación de los jubilados, como lo hemos hecho con las jubilaciones, como lo he hecho contra los despidos de los trabajadores del Estado, y nos van a tener presente en este aspecto. Y esto es destacar lo positivo que decía José, que las centrales obreras venimos trabajando en esto, la unidad en la acción, y fundamentalmente vamos a encontrar un camino programático. El movimiento obrero también tiene que tener espacio en las situaciones de los poderes legislativos, en los poderes ejecutivos, y también tenemos que discutir el proyecto de país que queremos, el proyecto de provincia que queremos, y fundamentalmente es dentro de esos proyectos qué salud queremos, qué educación queremos, cómo son las empresas del Estado, cómo se administran los bienes y recursos naturales. Y en camino de esto estamos. Es un proceso lento, pero firme, y bueno, y las cosas también empiezan de abajo para arriba. Bien. José, ¿cómo ves esto de que aquel episodio del tratamiento del tema jubilatorio, en donde se habló mucho de los 5 radicales que se vendieron, ¿no? Pero ¿de la provincia o de la nación? De la nación. Bueno. No, de la nación. Me puedo confundir, ¿eh? Te puedes confundir, tenés todo el derecho del mundo. Me puedo confundir porque tengo sensaciones parecidas. Bien, te pregunto, en todo caso, si se habló mucho de los que se vendieron, no se habló tanto de los que compraron. Mirá, o no quedaron tan expuestos, esa es la impresión que yo tengo, ¿no? No, lo que pasa es que se tomaba como base algún conocimiento, Rubén lo tiene muy claro, no algo escucha esto, de cómo se llegó en labor parlamentaria a un número que después no se corroboró, y lo que sí se corroboró fueron ciertos beneficios, digamos, ¿no? Que uno no tiene pruebas, pero no tiene dudas de que sucedieron. Ya pasó también con el DNU, con puestos en Yacyretá, con puestos de ese tipo, digamos. Esto lamentablemente estamos en una etapa donde algunos en la cortita no les está importando ni siquiera su prestigio, ni su historia, ni los antecedentes de su partido, y negocian sus votos. Esto no hay mucha duda de lo que esté sucediendo. Bueno, esperemos que se haga un trabajo. Uno tiene confianza en algunos bloques. Me parece que puedo hablar por Germán Martínez, que lo conozco, creo que ha mantenido bastante unificado en lo posible un bloque importante que está haciendo una resistencia, tiene que articular con los bloques de la izquierda, tiene que articular con los bloques del peronismo federal, con estos bloques, y tal vez en este punto con algún sector del radicalismo que me parece que ayer al haberse manifestado en el Congreso de la Nación deberían tener una actitud consecuente. Se verá. Sí. La verdad que estamos lejos de esas bambalinas. De la certeza, ¿no? Sí, estamos lejos. La información que nosotros teníamos, yo accedo a través de lo que nos comenta el compañero Hugo Yasky, que integra el bloque de Unión por la Patria, que en labor parlamentaria los números al principio daban, aunque había ciertas dudas que después, lamentablemente. Te pregunto, respecto de esto que él planteaba, la necesidad de la unificación de criterios y de acciones en todo caso, la CTA ha vivido un proceso durante unos cuantos años de separación y en todo caso está terminando de conformar una unidad, de lograr una unidad. ¿Qué reflexión te merece eso? No, yo creo que es bueno, digamos. A ver, estructuralmente no hay ningún proceso de modificación. Cada central, CGT, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, tenemos cada uno nuestras inscripciones gremiales o personerías y estamos funcionando técnicamente por separado. Sí, hay numerosa cantidad de experiencias de procesos de unidad. El más importante que se dio entre CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma fue hace una semana, que hubo un plenario conjunto de las dos comisiones directivas. Me parece que ese es un buen camino, porque la verdad que aplica la frase "no nos une el amor sino el espanto". En este momento uno va sector por sector
la Secretaría de Educación, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Género de las centrales, se ponen a trabajar y tienen más coincidencias que diferencias. En general estamos teniendo brutales rechazos a esto que decíamos, ¿no? A esta ofensiva del gobierno de Milei, entonces hay mucho para coordinar. En Santa Fe lo hacemos también, ¿no? En Santa Fe tenemos numerosa cantidad de acciones conjuntas. A mí me interesa esto, ¿no? Porque estructuras siempre hubo estructuras diferenciadas. Lo importante es que haya coincidencia en algunas miradas y coordinación para lograr mayorías. Porque también uno podría tener la fantasía de decir, mira, unificamos las dos CTA y después vamos a la unificación con la CGT y resolvimos el problema. Yo no tengo duda que sería importante, pero la sociedad está tan fragmentada que tampoco con eso alcanzaría. Porque nosotros no representamos el conjunto de la clase trabajadora. Hacemos un gran esfuerzo para intentarlo. Vos lo sabés porque conocés nuestra actividad. Nosotros hemos incorporado los movimientos sociales orgánicamente en la CTA. El Frente Barrial forma parte orgánica, son congresales, son miembros de comisión directiva. Hemos incorporado más de 40 cooperativas. Tenemos una federación de cooperativas funcionando dentro de la central, además de todos los sindicatos que siempre nos acompañaron. Todo eso es la CTA. Así todo, la inmensa mayoría de la clase trabajadora está por fuera, no solo de nuestra estructura, sino de las tres estructuras juntas. Claro, bueno, con lo cual, está el fenómeno de es importante la unidad, sí, pero no resuelve el problema. Está bien, porque por otro lado está el fenómeno del trabajo independiente. Claro. Sí, pero aunque se avanzara en eso, la fragmentación de la sociedad es el problema. Los segmentos de la sociedad que operan con lógicas absolutamente distintas. Que esto es lo que de alguna manera se expresó en la última elección, con un segmento joven, precarizado o sin trabajo, que brutalmente hizo virar, porque movió la aguja, ¿no? Hizo virar las políticas en nuestro país y en la región. Si no, miremos la asunción de Sheinbaum en el día de estos días en México, y el gran ausente era Argentina, de un proceso regional que podría tener hoy otro volumen, porque mirá, me parece que más que nunca, con los emergentes que hay en los distintos bloques de nuestro planeta, deberíamos buscar un desarrollo más autónomo y no como el que estamos teniendo con la pata en la cabeza del Fondo Monetario. Entonces voy a decir, mirá si era importante este tema de intentar resolver esa fragmentación que tiene la base de nuestra sociedad. Hay segmentos completos que dieron la espalda a los partidos tradicionales o a las propuestas de salida más moderadas. Bien, Rubén, con respecto a esto mismo que estamos hablando, en el ámbito de la universidad ustedes han logrado una coincidencia con el sector de los docentes de la Universidad Nacional del Litoral y también con el estudiantado, ¿no? En el sentido de poder conseguir acuerdos que les permitan acciones en conjunto. Sí, son también nosotros institucionalmente con los organismos sindicales, tanto la Federación Universitaria Litoral como los compañeros y compañeros docentes de ADUL, o sea, y APUL, nosotros podemos trabajar inclusive con la gestión en este tema de defender la universidad pública y gratuita y ponernos de acuerdo en todo lo que hace a la institucionalidad y tratar de no solamente de ponernos de acuerdo en la acción de reclamos o de protesta, sino fundamentalmente de sostener esto, porque nosotros somos conscientes, y el desafío acá lo tenemos que encontrar, que aunque ahora supongamos un marco hipotético, podamos lograr en la Cámara de Diputados que se ponga en vigencia la ley y que podamos resolver el tema de la ley de financiamiento, pero en el periodo 2024 esta ley rige desde enero de este año hasta diciembre, pero el presupuesto 2025 es nefasto, la propuesta del Gobierno Nacional del presupuesto 2025, y el ya lo ejecutado en el 2024 es mayor que lo que se propone para el presupuesto 2025. Entonces hay un ataque virulento por parte del Ejecutivo Nacional y con una estrategia concreta, violenta, de poder destruir a las universidades nacionales, pero en forma progresiva, porque se atacan los gastos de funcionamiento y se atacan los salarios. Se apunta directamente a esta cuestión. Si las universidades no tienen para funcionar y los salarios son magros, esto tiene un camino. Pero además está en la vigencia de un decreto presidencial
que les permite y libera los precios de los alquileres, de los servicios, de los alimentos, del transporte, de la luz, del agua, y los estudiantes que vienen, la población estudiantil de la Universidad Mitral, el 55% de la matrícula es de la región, tiene que residir acá. Esos chicos, esas chicas, estudiantes, si le aumentan los alquileres y todos los servicios, lo que mencionábamos atrás, Sí, la las matrícula familias se no va a aguantan. disminuir. Claro. ¿Qué va a decir? En estos casos es menos docente, menos estudiantes, menos docentes, menos estudiantes. ¿Y qué van a poder venir? Los que tienen dinero, a arancelar la universidad. ¿Qué es lo que quieren? Hasta ir después, al haber menos actividades académicas, científicas, van a ir privatizando las áreas. Y esto es lo que nosotros vamos a tratar de impedir, y estamos convencidos que lo vamos a impedir. Bien, les agradezco a los dos que hayan venido. Gracias, José, por tus conceptos, y a vos también, Rubén. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias.